Si no cree, no puede ser bautizado. Esa es la condición. Bienvenidos a Edificándonos. Soy César Morales y seguiremos estudiando el libro de los Hechos, ahora en el capítulo número 8, versículo 26 en adelante. Aquí veremos un caso extraordinario de conversión, cómo una persona se convierte en un cristiano, qué debe hacer. Y vamos a responder una pregunta importantísima. Si hay algo que a una persona le impide ser bautizado, ¿existe algo que impida? Lo veremos en este estudio. Vamos entonces a Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. Vamos a dar lectura e iremos parando para hacer algunas explicaciones del texto. El texto parte así. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Vemos aquí la intervención de un ángel del Señor, un mensajero del Señor, que le indica a Felipe que debe levantarse e ir hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Recordemos que Felipe estaba en Samaria. Eso es lo que vimos en los versículos anteriores. Si no lo ha visto, puede entonces ir al video anterior y ver la explicación de lo que sucedió ahí en Samaria. Entonces el ángel le pide a Felipe que vaya hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto, hacia el sur. Vamos a ver en el mapa la ubicación de esta ciudad, donde fue entonces Felipe. Él se levanta y fue inmediatamente, obedeció la orden del ángel, se dio cuenta que era un mandato, debía hacerlo, pero también nos damos cuenta que el ángel no es el que va, sino que el que debe ir es Felipe, y esto tiene una importancia relevante en lo que vamos a ver enseguida. Aquí, en este camino, dice que había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre, no sabemos si era un prosélito o un temeroso de Dios, pero había ido a Jerusalén con un propósito, y era para adorar. ¿Adorar qué? Adorar al Dios Todopoderoso. Recordemos que en Jerusalén, en el monte de Sión, ahí está el templo del Señor. Es ahí donde habita el Señor. Entonces este hombre, un hombre con un corazón correcto, un corazón que busca a Dios, que veía que tenía la necesidad de buscar a Dios, va a este lugar para adorar. Este hombre no era cualquier persona. Este hombre era un alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Es decir, era el encargado de las finanzas, el ministro de finanzas de ese reino. No era cualquier persona. Era una persona importantísima, pero que tenía el deseo de adorar a Dios. Y por eso había ido entonces a Jerusalén. Va a este lugar a adorar al Señor. Y regresaba a su país, sentado en su carruaje, según el versículo 28. Y leía el profeta Isaías. Esto es muy interesante, porque en esa época no habían Biblias como esta. No había una Biblia como la que usted tiene ahí en sus manos o la que yo tengo acá. Ellos tenían rollos. Y los rollos no eran baratos. Así que este hombre también era un hombre que tenía recursos, obviamente, trabajaba ahí en el reino de Candace, de la reina Candace, en Etiopía,
y había comprado entonces un rollo, y este rollo que iba leyendo era el rollo de Isaías, como veremos enseguida, y lo iba leyendo. Quería aprender más de las cosas del Señor, pero vamos a ver enseguida que no sabía exactamente todo lo referente a las cosas del Señor. Era necesario entonces que alguien le explicara. Y encontramos aquí entonces la razón de por qué el ángel envía a Felipe donde está este hombre. Había venido a Jerusalén a adorar y regresaba, dice, sentado en su carruaje a su país. Estaba volviendo. Y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve, júntate a ese carruaje. Y vemos ahora en acción otro personaje. Tenemos un ángel, tenemos a Felipe, tenemos a este eunuco, que no sabemos su nombre, y tenemos ahora al Espíritu Santo, que le dice a Felipe que se acerque. Ojo, el Espíritu Santo ordena, envía a Felipe. Vemos aquí la personalidad del Espíritu Santo, que es parte de la deidad. El Espíritu Santo envía, no es una fuerza, no es algo extraño, es parte de la personalidad de la deidad. Entonces tiene autoridad para enviar, y envía a Felipe a juntarse a ese carruaje específicamente. Cuando Felipe se acercó corriendo, dice el texto, le oyó leer al profeta Isaías. Se acercó corriendo. Se acercó corriendo porque este eunuco iba en un carruaje, y también por la premura de ir a hablar el evangelio a este hombre. Es lo que el cristiano debe hacer. Recordemos Mateo capítulo 28, vamos a ir a Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 18 en adelante. Dice que el Señor le dijo a los apóstoles: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Qué debían hacer? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, de algunas naciones no, de todas las naciones, no hay excepción de personas. ¿Qué debían hacer también? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué debían bautizarlos. Entonces, lo que Felipe está haciendo es justamente cumplir el mandamiento que el Señor ha dado a los que somos cristianos. Y por eso es que el ángel no fue. Porque este mandamiento no es para los ángeles, no es para los seres espirituales, es para nosotros, los hombres de carne y hueso, los que debemos ir y predicar el evangelio. A nosotros se nos dio esa misión. No es misión de los ángeles, es misión de nosotros. Y por eso entonces que es enviado Felipe que se acerque al carro con un propósito. Y cuando estaba ahí, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? ¿Qué decía el mandamiento en Mateo capítulo 28? Que debían ir y predicar el evangelio. Y las personas a veces no entienden correctamente los mandamientos del Señor. Este hombre tenía un buen corazón. Él quería adorar correctamente a Dios, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Necesitaba ser corregido en su forma de pensar y de actuar para poder entonces agradar a Dios. Él iba a Jerusalén bajo el sistema judío y seguramente hacía todo lo que le solicitaba el sistema judío en respecto a la adoración de Dios. Pero ahora era necesario otra cosa. Y Felipe era el único que podía explicarle esto a este hombre que volvía a su país. No era judío,
era de Etiopía y estaba volviendo a su país. Entonces, él estaba leyendo al profeta Isaías y Felipe le preguntó si entendía lo que leía. Y el eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Se necesita entonces explicar la palabra del Señor a aquellos que la andan buscando. En Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo número 10, si ustedes me acompañan ahí. Romanos capítulo 10. Dice así, en el 10 versículo 16: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y del oír por la palabra de Dios. Pues yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Se necesita escuchar la palabra del Señor, o como dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitan oír el Evangelio y por lo tanto se necesitan personas que prediquen el Evangelio para que puedan oír y creer y tener la verdadera fe. Entonces, este hombre justamente en esta pregunta, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe?, está demostrando la necesidad urgente que él quiere conocer las cosas del Señor, pero conocerlas bien. Entonces Felipe le va a explicar e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él en el versículo final en la parte final del versículo 31. El pasaje de la escritura que él estaba leyendo era un pasaje de Isaías capítulo 53 del versículo 7 al 8. ¿Cuál es ese pasaje? Lucas nos relata aquí diciendo: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa era la duda que él tenía cuando meditaba en este pasaje de Isaías, si estas palabras eran aplicadas a él, a Isaías, o a algún otro. Entonces Felipe va a aprovechar esta oportunidad en el verso 35, y comenzando con este pasaje de las Escrituras le anunció, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. Toma atención en esto. ¿Qué cosa le anuncia a Felipe? El Evangelio de Jesús. Felipe no le predicó el sistema judío, no le predicó las reglas judías que él debía hacer como gentil que iba a adorar al templo en Jerusalén. No, Felipe le va a explicar lo que es necesario oír para la salvación del alma. ¿Qué cosa? El Evangelio de Jesús. Le explicó todo el Evangelio de Jesús. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, donde hace un resumen espectacular sobre el Evangelio. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. O sea, son salvos. Porque yo les entregué en primer lugar, pongamos atención, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué le dijo? Bueno, le predicó el Evangelio Felipe al eunuco, y Pablo aquí nos enseña en un resumen qué es el Evangelio.
Bueno, aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que de luego se le apareció a muchos testigos. Muerto Jesús en la cruz, y luego fue resucitado por el poder de Dios, venció la muerte. Entonces, dice que Felipe aquí le anunció el Evangelio de Jesús, partiendo de estas escrituras, señalándole que hablaba entonces estos textos que estaba leyendo del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 36 dice que yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo supo el eunuco que tenía que ser bautizado? ¿De dónde sacó esto? ¿Se le ocurrió? ¿Vino algo, una inspiración? Bueno, ni más ni menos que el versículo 35 lo explica. Dice que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. Anunciar el Evangelio de Jesús incluye justamente esto: hablarle del bautismo. ¿Y por qué tenía que hablarle del bautismo? Porque Pedro ya había dicho antes en esta misma carta del libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 2, versículos 38, 37 y 38, cuando los judíos le dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Hemos matado al Cristo. Y Pedro les dijo, versículo 38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Nuevamente, ¿qué debían hacer? Arrepentirse y luego bautizarse cada uno de ustedes, no en conjunto, no en grupo, o sea, individualmente cada uno de ustedes debía arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Dice el verso: para perdón de sus pecados. El bautismo es para el perdón de los pecados y está incluido en el anuncio del Evangelio de Jesús. Por eso que Felipe, al anunciar el Evangelio de Jesús, entendió el eunuco que debía entonces creer, que debía arrepentirse, que debía ir a las aguas del bautismo. Por eso hace esa pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora esta pregunta es muy importante y muy interesante. La pregunta implica que sí hay algo que puede impedir a una persona ser bautizada. Sí, hay algo que puede impedir a una persona ser bautizado. Fijémonos en la respuesta de Felipe. Felipe le dijo: si usted cree con todo el corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. O sea, ¿cuál es la razón que puede impedir que una persona sea bautizada? El que no crea. Es necesario inicialmente creer para luego ser bautizado. Si no cree, no puede ser bautizado. Esa es la condición. Vimos recién en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, que se necesita arrepentirse e ir a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Por lo tanto, cuando uno cree, luego tiene que bautizarse para el perdón de los pecados. Si no, no es salvo. Ahora sí, creo que yendo a Marcos capítulo 16, versículo 16, vamos a entender mejor este texto. Un texto que ha sido muy mal interpretado, especialmente por muchos amigos religiosos. Una muy mala interpretación de este texto. Ahora vamos a ver lo correcto. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Mire, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero si no cree,
será condenado. Justamente lo que le está diciendo Felipe al eunuco ante la pregunta que el eunuco le está realizando. El eunuco le está preguntando si hay algo que impide que él sea bautizado. Y que le dice Felipe, bueno, es necesario que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitas creer primero y luego ir a las aguas del bautismo. Porque ir a las aguas del bautismo es para el perdón de pecado. Y es lo que está diciendo Marcos. Marcos está diciendo, el que crea y sea bautizado será salvo. Claro, hay que creer primero y luego ir al bautismo porque para el perdón de pecado y ahí es salvo. No es salvo antes. No es salvo solamente con creer. Tiene que obedecer el Evangelio, ir a las aguas del bautismo. Pero el que no crea será condenado, dice Marcos. Obvio, si no cree, ¿cómo va a ir a las aguas del bautismo? No cree en el poder de Dios. No cree que participa en la muerte de Cristo, como dice Pablo a los romanos. Vamos a ir a los romanos, capítulo 6, en el versículo 3, donde Pablo dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es esto? ¿Cómo hemos sido bautizados en su muerte? Veamos el versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida o nueva vida, dice otras versiones. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando participamos del bautismo, participamos en la semejanza de su muerte. No es que morimos realmente, no es que nos matan como a Jesús en la cruz, sino que participamos en la semejanza, dice Pablo. Semejante. Como Cristo murió, nosotros morimos en las aguas del bautismo a la vida vieja, y como semejante, el Señor resucitó, nosotros salimos de las aguas para una vida nueva. Por eso debemos bautizarnos, porque no hay vida nueva si no vamos a las aguas del bautismo. Aquellos que dicen que solamente hay que creer y nada más, están en un graso error, porque creer no es suficiente. ¿No me cree? Vamos a Santiago. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Usted cree que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen e incluso hacen algo que muchos que se dicen cristianos no hacen. Tiemblan. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué los demonios están condenados al infierno si ellos también creen? Muy simple. Es que los demonios creen, pero no obedecen. No obedecen el mandamiento. Y muchos hoy en día hacen exactamente lo mismo que los demonios. Creen y no obedecen. No obedecen lo que dijo Pedro. Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. No, con creer estamos listos. Estamos al otro lado. Los demonios también hacen lo mismo. No hay ninguna diferencia. La diferencia la hace el cristiano ¿cuándo? Cuando obedece el mandamiento del Señor. Cuando obedece lo que el Señor dice. Entonces, el eunuco, volvamos al eunuco, el eunuco había entendido esto. Por eso que él entendió la urgencia de ser bautizado. Él sabía lo urgente y por eso hace esta pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algo que impide mi nacionalidad? ¿El que yo sea eunuco? ¿El que yo no sea judío de nacimiento? Felipe, no hay problema en eso. Lo que sí, hay un solo problema. Es que necesitas creer. Creer que Jesucristo murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos y que puede darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Como dijo Pablo a los romanos, participamos de su muerte y su resurrección.
¿Qué respondió el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vimos en Romanos capítulo 10, versículo 10, que se confiesa, para salvación se confiesa con la boca. Hasta el momento, ¿qué tenemos? El eunuco escuchó el Evangelio por boca de Felipe. Necesitó oír el Evangelio, ¿cierto? Lo vemos ahí. Creyó, acabamos de verlo. Creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo dijo con su boca. Tercero. Y luego dice que preguntó por el bautismo. Pero ya Pedro nos dijo en el capítulo 2, versículos 37 y 38, que antes de eso hay que arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados e ir a las aguas del bautismo para participar de la muerte y la resurrección de Cristo, el perdón de nuestros pecados, para andar en una vida nueva. Los 5 puntos. Cada uno de ellos. Y él creyó y mandó parar el carruaje, versículo 38. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Descendieron al agua. Un punto interesante es que el bautismo no es rociar. Bautismo viene de una palabra griega, baptizo, que significa sumergir. Por eso que ambos descendieron al agua. Ambos descendieron al agua. Y fue entonces bautizado. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. ¿Por qué se fue el eunuco gozoso? Porque habían sido perdonados sus pecados. Fueron perdonados sus pecados al obedecer el Evangelio e ir a las aguas del bautismo. El Espíritu Santo entonces tomó a Felipe y lo llevó a otro lugar. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio. ¿Qué hacía? Anunciaba el Evangelio. Lo mismo que el versículo 35 cuando le explicó las Escrituras al etíope. Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Iba anunciando el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué era? Predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz, que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, que tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Podemos tener la vida eterna obedeciendo el mensaje del Evangelio, oyéndolo inicialmente, creyendo que Él es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando a nuestro Señor Jesús con la boca y luego yendo al bautismo para el perdón de los pecados. Todos los casos bíblicos hacen esto. Cualquier otra modificación al plan de Dios, lamentablemente, no son salvos. La salvación se obtiene de esta forma y Felipe tuvo la precaución de predicarle justamente el Evangelio santo y puro para que este hombre se convirtiera. ¿Qué impide que uno sea bautizado? ¿Qué impide que usted sea bautizado? Que el Señor le bendiga.